Muy bien, entonces estamos hablando de la sección 16. La sesión anterior estábamos viendo lo que es el alcance. Ya, denme un segundito por favor. Un segundito por favor. Bien amigos, entonces en la sesión anterior estábamos hablando acerca de la sección 16. Sí, aquí tengo el material de formación, fuente de todo conocimiento, y estamos hablando acerca de lo que es el alcance de la norma. Ustedes se supone que ya deberían poder ver mi pantalla. Yo aquí estoy compartiendo pantalla, entonces, a ver, digámosle aquí parar y reanudar. Ustedes deberían poder ver mi pantalla. Por favor me confirman, especialmente Gloria. Sí, estoy mostrando en este momento la sección 16, párrafo 2, donde estamos hablando acerca de las propiedades de inversión. ¿Sí? Me confirma por favor Gloria Vargas si alcanza ya a ver mi pantalla. Ay, vengan, permítanme que... ¿Qué es esto? Permitir y denegar acceso remoto. Tan raro. Me confirman por favor quién es user. ¿Quién es user? Sí, Gloria, entonces sale un momento de la reunión y vuelves a ingresar. A ver si se te arregla lo de la pantalla porque los demás sí tienen imagen. Yo porque veo que ustedes parece que tuvieran acceso a mi pantalla. Qué raro. Bueno, John. Sí, vea, Astrid Osorio está manejando mi... Ah, John Belandia, no, qué locura. Parece que cuando comparto la pantalla, ustedes empiezan a entrar con un poco de flechas. No, 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 a ver. Bueno, hagamos un ensayo. Muevan la flechita dentro del PDF a ver cómo estaban haciendo. Ahí. No, yo no quiero esas flechas en mi pantalla. Ay, bueno, me va a tocar editar este video para borrar las risas. Claro, es que acá hay una opción que dice permitir o denegar el acceso remoto. Supongo que si les marco la opción, ustedes podrán controlar mi computador, pero jamás voy a hacer eso. Bueno, entonces estos ejemplos ya los vimos. Una extensión de tierra. Bien, y estábamos por aquí en el 16.3. Habíamos visto el 16.1 y el 16.2. Básicamente la definición de propiedades de inversión y algunos ejemplos de situaciones en las cuales se puede dar lugar a un activo que debe clasificarse como propiedad de inversión. Entonces recuerda que siempre, digamos que la naturaleza de las propiedades de inversión es que no se tienen para ser utilizadas, sino que se tienen para ser arrendadas a terceros, para ganar rentas, para ganar plusvalía o para ambos propósitos, para arrendarlo mientras se valoriza. Y siempre hablamos de activos inmuebles. Las propiedades de inversión son solamente activos inmuebles. Ningún bien mueble puede considerarse propiedad de inversión. O sea, usted no puede decir, por ejemplo, invertí la plata en unas vacas, entonces tengo una propiedad de inversión. No, las vacas no cumplen la definición de propiedad de inversión porque las vacas no son bienes inmuebles. Las vacas son bienes muebles. Entonces, solo pueden ser propiedades de inversión los bienes inmuebles. ¿Ok? A ver quién está tratando de abrir mi correo. Los vi. Ok, vamos con el párrafo entonces 16.3. Y el párrafo 16.3 nos dice que en algunos casos una participación en una propiedad que se mantenga por un arrendatario
dentro de un acuerdo de arrendamiento operativo se podrá clasificar y contabilizar como propiedad de inversión utilizando esta sección si y solo si la propiedad cumpliese de otra forma la definición de propiedad de inversión y el arrendatario pueda medir el valor razonable de su participación sin costo de esfuerzo desproporcionado y en un contexto de negocio en marcha. Yo les dije algo acerca de las participaciones en arrendamientos operativos. ¿Sí recuerdan que les dije? A ver, los que estuvieron la semana anterior, la sesión anterior. Yo les dije que cuando viéramos la sección 20 de arrendamientos, entonces nos devolvíamos a este párrafo. Sí, porque este párrafo, digamos, no es fácil de entender si no hemos entendido en profundidad la sección 20. Entonces, cuando veamos la sección 20, nos devolvemos un poquito a este párrafo. No, John, lo que pasa es que si me pongo a explicar este párrafo, me toca explicar casi uno de los capítulos de la sección 20. Entonces, nos vamos a ir por una ramita. Entonces, no. Saltémonos este párrafo 16.3 y cuando estemos hablando de arrendamientos, entonces hay una parte donde simplemente se habla del arrendamiento financiero, del operativo, de qué hacer en cada caso. Allá vamos a devolvernos a este párrafo 16.3. ¿Listo? Ojo, si de pronto mañana lo llama un cliente y le dice, ay, mire, lo que pasa es que yo tengo una participación en un inmueble por un arrendamiento operativo y entonces quiero saber si la clasifico como propiedad de inversión. Entonces va a decir, ay, ese es el párrafo que no hemos visto. Ahí me llama y me pregunta, yo le ayudo a solucionar. Pero por lo pronto vamos a saltarnos este párrafo y lo miramos después de la sección 20. Entonces todo esto lo dejamos para después. Muy bien, y hablemos de este tema, propiedades de uso mixto. ¿Qué será esta cuestión? Yo les había comentado que cuando ustedes hacen un diplomado o cuando uno hace un diplomado de NIF especialmente, pues en los diplomados no se alcanza a hablar de todo. En los diplomados, pues, por ejemplo, de propiedades de inversión a uno como profesor le dan 1 horita, máximo 2 horas para hablar de esto. Entonces hay muchos asuntos de los cuales uno no puede hablar y uno ruega para que nadie pregunte porque se extiende y no alcanzaría nunca a explicarlo. En este espacio sí tenemos la oportunidad de abordar esto en profundidad, porque aquí no tenemos afán. Aquí la idea es entender la norma a profundidad, de tal manera que cada que terminamos una sección, por lo menos usted ya tuvo un conocimiento, tuvo un acercamiento a todos los temas que habla esa sección, sin escaparnos de ninguno. Ya luego dependerá de qué tanto usted siga repasando para que se vuelva experto. Yo como que tuve una experiencia traumática con un diplomado. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre? En las propiedades de inversión, hay algunas propiedades, que son de uso mixto, nos dice este párrafo. Y miren lo que me dice, que separe entre propiedad de inversión y propiedad planta y equipo. Sin embargo, si el valor razonable del componente de propiedad de inversión no se puede medir con fiabilidad, sin costo de esfuerzo desproporcionado, se contabilizará la propiedad en su totalidad como propiedad planta y equipo, de acuerdo con la sección 17. Entonces la primera pregunta será, ¿qué es una propiedad de uso mixto en el contexto en el cual estamos hablando? Si estamos hablando de bienes inmuebles, estamos hablando de que los bienes inmuebles se pueden usar o se pueden mantener para ser arrendados o para generar plusvalías. Entonces, ¿qué significará tener una propiedad de uso mixto? Digamos que el hecho de que sea copropiedad no es el objeto de estudio en este momento. Yo puedo tener una oficina dentro de un edificio, ahí soy dueño de una parte de la copropiedad. Si hay una copropiedad donde hay apartamentos y hay locales, pero ojo, digamos que el término propiedades de uso mixto es en el contexto de la sección 16. La sección 16 me está diciendo que tengo unos bienes inmuebles, que algunos bienes inmuebles los puedo tener para ser utilizados o que los puedo tener para ser arrendados.
Y por acá me habláis que bienes de uso mixto. Eso, entonces me dice Juan Pablo, nos dice Juan Pablo, un edificio donde uso unos pisos y rento otros. Por ahí va el asunto. Las propiedades de uso mixto son propiedades que en parte se usan y en parte se arriendan. O en parte se tienen para el uso y en parte se tienen para generar plusvalías, arrendamientos o ambas. Esos son bienes de uso mixto. Entonces, lo que la norma me dice, o a ver, si tengo bienes de uso mixto, donde una parte lo uso y otra parte la arriendo, la pregunta es, ¿puedo elegir contabilizar por separado cada parte o estoy obligado a hacerlo? ¿Qué me dicen ustedes de acuerdo con la lectura de ese párrafo 4? A ver, a ver. ¿Puedo separar lo que uso de lo que arriendo o estoy obligado a hacerlo, amigos? ¿Qué dicen? Muy bien, entonces nos dice John. Dice se separará. Entonces le pregunto, ¿aquí me está dando alternativas o me está dando una orden? Eso es, entonces nos dice, nos está dando una orden. Gloria dice se debería, claro que sí, hay un deber de hacerlo. Y Juan Pablo aclara, obligado siempre y cuando se pueda medir con fiabilidad el valor de la propiedad de inversión, claro que sí. Entonces en primera instancia me está obligando a que lo haga. Claro, después del punto seguido hay un sin embargo. El sin embargo es una excepción a la regla. Sí, se puede separar siempre y cuando sea fácil de medir. Ojo Astrid, no se puede separar, se tiene que separar si es fácil de medir, ¿listo? Pero sí, en primera instancia hay una obligación, se me obliga, me dice se separará, pero luego me aclara cuándo, me dice, pero es que eso siempre y cuando se pueda medir con fiabilidad el valor razonable de la parte que se tendría como propiedad de inversión. Así es, siempre que no haya costo de esfuerzo desproporcionado. Entonces, claro, si yo tengo un edificio, voy a buscar por aquí un edificio. Entonces yo puedo ser dueño de un edificio. Supongamos que soy dueño de este edificio. Bueno, algún día. Hola, papi. Y entonces una parte la ocupo yo. Supongamos que tengo mi oficina por aquí arriba. Chao, papi, y chao a todos. Entonces supongamos que tengo mis oficinas Chao a por aquí todos. arriba. Estudio de grabación, oficina de redacción, la oficina de relaciones públicas y tal. Sí, qué chao le manda a decir mi hijo. Bien, entonces por aquí tengo mis oficinas, pero todo el resto de las oficinas las tengo alquiladas, ¿sí ven? Entonces la norma me dice que esto es un bien de uso mixto. Es un bien que en parte se usa y en parte se alquila, y la norma me está mandando entonces a que reconozca por separado lo que uso de lo que alquilo, siempre y cuando, dice la norma, se pueda medir fiablemente el valor razonable de la propiedad de inversión, de la parte que se tiene alquilada. Si no es posible medirla por separado, entonces me manda a que la clasifique como propiedad, planta y equipo. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunos casos que nos plantea la norma, a ver si son suficientes o si no planteamos unos cuantos más. Entonces me dice, una entidad posee un edificio que arrienda a terceros independientes mediante arrendamientos operativos, a cambio de pagos por el arrendamiento. Sin embargo, el personal de mantenimiento y administración del edificio de la entidad tiene sus oficinas en el edificio y ocupan menos del 1% de la superficie edificada. Entonces, primero, mire que tengo una parte ocupada. Yo en realidad ocupo el 1% del total del área del edificio.
Primera pregunta, ¿estaría obligado a separar la propiedad de inversión de la propiedad planta y equipo? ¿Será que el hecho de que lo que yo ocupe sea el 1% tiene alguna implicación en la decisión acerca de separar la propiedad de inversión? Entonces Gloria nos dice, para mí no. Me gustaría saber por qué, Gloria. Tienes abierto el micrófono, ¿qué tal si de una vez nos hablas? ¿Tienes micrófono allá? Gloria, ¿tienes micrófono? Te escucho. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, sí, profe. Ah, bueno. Profe, pues para mí no, porque el 1% de la propiedad que ocupa el dueño es insignificativo, pues a la hora de medir toda la propiedad, planta y equipo. Mejor para medir la propiedad de inversión. Es más de inversión que de uso del propietario. Perfecto. Entonces fíjate que tú estás haciendo un razonamiento de materialidad, ¿verdad? Mira que hasta lo que hemos visto hasta aquí, no me dice que lo haga si es significativo o no. Pero tú estás haciendo un juicio de materialidad basado en qué párrafo de las normas. ¿Te acuerdas qué párrafo es el que habla de eso? Ay, profe, me La corchó. corché, la corché, aquí se lo dieron, vean. El 10.3. Ese es. Ok. Muy bien, Gloria, Yo muchas está gracias. piloso. Eso es. No, él estaba ya buscando en Google mientras usted y yo hablábamos. Bueno, Gracias, gracias. muy bien, ya te cierro el micrófono aquí. Bienvenido LGE, LGH32, LGH342CA85. Bienvenido a esta sesión. Que no sé quién es, pero así me sale. Perfecto. Entonces, como bien acierta Gloria, la norma me está mandando a que lo haga. Claro que sí. Pero el párrafo 10.3, que lo estuvimos estudiando por allá en las primeras sesiones, dice, si la norma dice algo, hágalo. Pero si aplicar eso que dice la norma no es material, entonces la entidad no está obligada a hacerlo. Entonces, claro, si lo que tengo ocupado es solamente el 1%, pues eso se vuelve una partida inmaterial. Quiere eso decir que la mayor parte del activo la tengo arrendada. Entonces voy a darle al activo el tratamiento de la mayor parte. Lo voy a tratar todo como propiedades de inversión. No importa que yo tenga ocupado un pedacito. ¿Ok? Y supongo que eso es lo que nos responde aquí el material. La entidad, en este caso el arrendador, clasifica el edificio como propiedades de inversión. Es una propiedad que se mantiene para obtener rentas. La parte del edificio ocupada por el propietario es insignificante y por lo tanto puede ignorarse. Perfecto, entonces, aunque la norma me dice que separe la partecita que es propiedad de inversión, si eso es insignificante, pues entonces no la voy a separar. Bueno, vamos a ver este casito, caso 14. Una entidad posee un edificio que arrienda a terceros independientes mediante arrendamientos operativos. Uy, mire que en este caso esto arranca igualito, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendrá que ver que los arrendamientos sean operativos o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué han leído acerca de la sección 20 y los arrendamientos? Mire que en los dos casos dijo que tiene el edificio arrendado, luego dijo a terceros independientes y luego dijo mediante arrendamientos operativos. Entonces, solamente les voy a dar este avance de la sección 20, aunque ya yo sé que esto ustedes todos lo saben, pero hay veces es difícil enlazar una cosa con la otra. Si yo tengo un edificio y lo arriendo en un arrendamiento financiero, entonces ¿quién reconoce el edificio? Ya no lo reconozco yo, sino que lo reconoce el otro. Es como cuando usted compra un apartamento en leasing, pues usted en realidad usted es un arrendatario en leasing, pero el apartamento ya es suyo, ¿ok? La entidad financiera
no tiene ese apartamento dentro de su activo, porque se lo ha entregado a usted en un arrendamiento financiero. Entonces, si yo tengo un edificio y lo entrego en arrendamiento financiero, ese edificio para mí ya no es una propiedad de inversión. Realmente yo no voy a mantener ese edificio para seguirlo arrendando. Realmente lo que pasa es que lo vendí a crédito en una figura que se llama arrendamiento financiero. ¿Listo? Entonces, por eso las propiedades de inversión se arriendan a terceros, pero en arrendamientos operativos. Gloria nos dice, profe, me asalta una duda. Si por ejemplo la empresa tiene un inmueble, que es una casa, que lo tiene arrendado a una familia, ¿será un arrendamiento diferente para clasificar las propiedades de inversión? No, ese es un arrendamiento operativo. Y todos los arrendamientos, cuando usted dice, ay, voy a alquilar un apartamento, voy a alquilar una casa, necesito alquilar un local, esos son arrendamientos operativos. Usted no va a reconocer el activo, sino que usted simplemente dice, me alquilaron esta casa y pago el arriendo. El dueño de la casa, el dueño del local, el dueño del apartamento, él tiene una propiedad de inversión. Es un bien inmueble que lo mantiene para arrendarlo a terceros, para obtener rentas. ¿Listo? Entonces, todos los arrendamientos están en el alcance de la sección 20 y ese tipo de arrendamientos de casa, apartamentos, locales, bodegas, son arrendamientos operativos. Bueno, hay algunas excepciones, pero en la sección 20 las vamos a ver. Entonces, si la empresa es dueña de una casa y esa casa la mantiene alquilada a una familia, esa es una propiedad de inversión. Ah, ok. Entonces Gloria nos dice, me confundí un poco pensando en el uso que se le dé a la propiedad. No, no importa. La empresa puede ser dueña de un apartamento y se lo alquila a una familia para vivir ahí. No importa. O se lo alquila a un abogado que tiene su estudio ahí. No interesa cuál es el uso. El hecho de que yo tenga el bien inmueble y se lo alquile a otro y me paguen un arriendo, ya es propiedad de inversión. Bueno, ya John está haciendo preguntas íntimas, que si la familia es la del dueño de la empresa. Bueno, ejemplo 14. Una entidad posee un edificio, lo arrienda a terceros independientes mediante arrendamientos operativos, a cambio de pagos por el arrendamiento, claro que sí. El personal de mantenimiento y administración de edificios de la entidad tiene oficinas en el edificio. Ah, pero mire, aquí ya ocupan el 25% de la superficie edificada. Entonces, ¿ustedes qué opinan? En este caso, ¿qué? ¿Sí toca separarlo o no? Ay, ¿y quién está tratando de mirar hacia abajo? Ay, lo pillé, ¿quién puso esa flecha, hombre? Nos dice Juan Pablo, en este caso sí, pues el porcentaje no arrendado sería material. Muy bien, entonces mire que aquí se cumple, digamos que el análisis de materialidad nos dice que la parte que se ocupa es importante. ¿Quién es propietario, hombre? Ay, no, esta aplicación es que don propietario. Leila, bienvenida. Me va a tocar hacer una tabla de equivalencias. Bien, entonces, digamos que el análisis de materialidad del que nos mencionó Gloria ahora. Ay, yo puedo editar el nombre, permítame un segundito, vamos a ver. Voy a buscar a propietario. O lo puede editar ustedes. Nos dice Gloria Vargas. Puedes editar el nombre, ubicas el cursor encima del nombre y le dices aceptar. Vamos a ver. Propietario. Ah, editar nombre. Ay, ya. Leila Mora. Eso, ¿quién es? LGH342, ¿quién es? Sí, pongámosle orden a esto. ¿Quién es contabilidad? Pues sí, contabilidad es usted, pero ¿cuál es tu nombre?
Ay, contabilidad no me quiere. Ah, Juan Guillermo. Juan Guillermo Mejía. Oiga, pero si esto me va a tocar hacerlo en cada reunioncita, está como cansón. Pero bueno, no, la plataforma está funcionando. Lida Cruz, ya está. ¿Quién es Samsung? ¿Y quién es User? Bueno, no sé. Por ahora se quedarán de incógnitos. Juan Guillermo, manda otro mensajecito a ver. Eso, cada uno puede entrar y cambiarse el nombre allí. Manda un mensaje, Juan Guillermo, escribe algo porfa, a ver si ya sale con tu nombre. Eso, mira, Leila ya sale con el nombre de ella. Y Juan Guillermo, eso es. Muy bien. Bueno, don Samsung y don GH, porfa, cambian el nombre ahí cada uno. Entonces, listo, una entidad posee un edificio, tiene alquilado el 20, perdón, ocupa solamente el 25% y el 75% lo tiene alquilado. Entonces, digamos que por materialidad es importante, entonces sí, vamos a aplicar lo que dice la norma. Pero recuerde, hasta aquí no podemos decir con certeza si tengo que separar o no la propiedad de inversión. Porque recuerde que hay otro criterio aquí que me dice, ojo, tiene que poderse medir el valor razonable del componente de propiedad de inversión. Tiene que poderse medir sin costo de esfuerzo desproporcionado. Si el componente de propiedad de inversión no se puede medir sin costo de esfuerzo desproporcionado, pues entonces no podría yo separar o no tendría más bien que separar esa propiedad de inversión. Entonces supongo que por aquí me van a decir eso mismo. Vamos a ver. Entonces me dice, la entidad ocupa una parte significativa de la superficie edificada. Mire que primero que todo hicieron el análisis de materialidad. Si las partes, es decir, la que se posee para renta o plusvalías o ambas, y la que se utiliza en la producción o suministro de bienes y servicios, pudieran venderse por separado, la entidad debe contabilizar esas partes por separado. Es decir, debe separar la parte de la propiedad de inversión de la propiedad planta y equipo. Aquí hay un dato muy interesante. Si la parte que se alquila y la parte que se arrienda pudieran venderse por separado, digámosle aquí, ay, ¿cómo es que se fue? No. Si pudieran venderse por separado, ese es un claro indicador de que sus valores razonables se pueden medir también por separado. ¿Cuál es un ejemplo de que se pudieran vender esas partes por separado? ¿Ustedes qué opinan? ¿En qué casos creen que una parte de un edificio o un pedazo de un edificio se puede vender separado de las otras partes? Entonces nos dice John, mire, si son oficinas, claramente usted podría vender oficinas por separado. Si son apartamentos identificables, ¿sí? Hay que tener en cuenta también que eso tiene un trámite. Usted tendría que dividir la propiedad en propiedad horizontal. Eso es, hacer propiedad horizontal. De hecho, si alguno es experto en propiedad horizontal, pues bueno, ahí mire que ahí hay una oportunidad de negocio. Buscar estas entidades y decir, bueno, yo asesoro en esa parte de cómo medir esas propiedades. ¿Y qué pasa, por ejemplo? No sé si usted a veces va a la tienda y hay un señor que vende carne en una esquinita y hay un señor que vende verduras en otra esquinita de la tienda y hay otro señor que vende el arroz, el azúcar y la panela en otro lado de la tienda. Mire que ahí hay tres personas distintas. Seguramente el que vende los granos, por ejemplo, es dueño del local y le alquiló un pedacito al que vende las carnes y otro pedacito al que vende las verduras. Entonces le pregunto, ¿será que el pedacito que tiene alquilado al de la carne y al de la verdura tendrá que contabilizarse como propiedad de inversión? ¿Qué nos dicen por aquí? Entonces nos dice Juan Pablo, no, porque es una sola bodega o inmueble.
Gloria, tranquila. Está dando el caso, Gloria, de unas veces va a la tienda a comprar algo y hay un señor que vende el grano y está en una parte del local, otro señor vende verduras en otra partecita y otro señor vende carnes en otra parte. Entonces supongamos que el que vende el grano es el dueño del local y tiene esas dos partecitas alquiladas. Puede que sea la mitad del local, o sea, puede ser significativo la parte que tiene alquilada. Pero entonces la pregunta es, ¿será posible separar o medir el valor razonable de esas partes que se tienen alquiladas? Entonces, en ese caso nos dice Astrid, no, no es fácil hallar el valor razonable. Difícil, dice Gloria, claro, porque usted, es más, usted cómo vende un pedacito del local y otro pedacito no, es muy difícil. Ya le tocaría ponerse a hacer divisiones, ponerse a hacer escrituración separada, copropiedad, y pues en muchos casos eso no va a ser posible o no lo van a hacer. Entonces, en esos casos se concluye simplemente que no es posible medir el valor razonable por separado de la parte que se tiene alquilada y de la parte que se tiene para ser usada. Si se vende un porcentaje interesante, me puso a pensar Gloria. Claro, yo puedo tener un local y le vendo el 50% del local a alguien. Queda en la escritura a nombre de los dos. Y decimos, ese local lo podemos usar los dos. Sí, podría ser. Podría ser, pero no, más bien no. Digamos que para un caso como ese, no creo que sea relevante hacerlo. El que se cree corresponde a esa parte. Sí, porque de todas maneras sería ponerme en esa tarea de decir, ay, si yo vendiera ese pedacito, ¿cuánto me darían por él? Si yo vendiera esa partecita allá, ¿cuánto me darían por él? Entonces, mire que la cuestión es que yo sigo siendo el dueño, solo que tengo una parte arrendada. Si la voy a clasificar como propiedad de inversión, me tocaría ponerme en esa labor de saber cuánto costaría ese pedacito específicamente. Entonces, puede ser bastante complejo hacer eso y puede que no sea relevante para un caso como ese. Ya si estamos hablando de, pues, de un inmueble de 5.000 millones o algo así, pues entonces digamos que podríamos llegar a esa conclusión de que allí sí lo hacemos. Pero para un local o para un apartamento, imagínate, o para una oficina pequeña, pues yo creo que no sería necesario hacer eso. Un caso raro, cuéntenos, Leila. Te voy a activar el micrófono, Leila. Tienes activo el micrófono, Leila. Aló, Sí, te escuchamos. aló, buenas noches. Bueno, Yo, este caso bien curioso, una colega iba a asesorar una empresa, un régimen común, y resulta que tiene un edificio con varios apartamentos. Un apartamento lo ocupa el dueño, ¿cierto? Y el resto de apartamentos lo arriendan. Lo particular y lo raro del asunto es que son dueños del terreno, pero resulta que tuvieron un problema pues así como familiar. La mamá del señor le dijo a un familiar, le dijo, mire, ¿usted qué va a construir? Yo le doy 100 millones de pesos. Usted construye y me reporta pues todo, pues con la confiabilidad se los dio y nunca le reportó. Y la razón es que ellos no tienen declarado el activo como tal. Y efectivamente ellos declararon 2016, ellos están reportando la parte tributaria con sus ingresos y todo, pero el activo no está. A nivel de NIF, ahí quedan en nada. bien ¿Qué pueden interesante. hacer ahí? O sea, Pues claro, es lo que... no tienen el activo en la contabilidad. Correcto. ¿Son propietarios del terreno o no? Sí, que son propietarios del terreno, pero entonces ya digamos que el edificio como tal no lo tienen. O sea, ellos no pudieron nunca porque el señor o el familiar nunca les entregó todo lo que hizo. Entonces, mire, me gasté tanto en esto, la edificación tenía tanto, entonces nunca organizaron esa parte. Pero ni siquiera Pero fue el apenas terreno, creado en ni el siquiera el 2016. terreno lo tienen reconocido.
ni siquiera el terreno hay. Entonces yo le decía, pero ya, ¿cómo trabaja entonces? ¿Cómo a nivel de mí como este, Claro, entonces están mire, generando los ahí hay ingresos? dos problemas, uno que se soluciona fácil y otro que se soluciona un poquito menos fácil, pero pues tampoco es que sea muy difícil. Usted simplemente dice, hay un activo, claro que sí. Si hay un activo, es un recurso controlado y tal, tiene que aparecer en los estados financieros. Ah, y a qué valor? Pues si no sabemos cuánto costó o no tenemos evidencia de eso, entonces le hacemos un avalúo. En el caso de los inmuebles, pues con un avalúo simplemente podemos llegar a saber entonces cuánto vale el inmueble. Y entonces reconocemos el inmueble por el valor que nos da ese avalúo. Supongamos que de 300 millones de pesos. Entonces usted dice, ah, bueno, no tenía el inmueble en los estados financieros y ahora lo tengo, ¡pum! Aparece un inmueble. ¿Y aparece contra qué? Pues tiene que aparecer contra el patrimonio. Si es que es de la compañía, tiene que aparecer contra el patrimonio. Y hasta ahí se arregló el problema contable, facilito. Lo que pasa es que hay otro problema que no es tan fácil de arreglar, que es el tema fiscal. Porque usted como le dice a la DIAN que de un día para otro le apareció un edificio de 300 millones de pesos. Entonces la DIAN le va a decir, ah, muestre a ver, ¿cómo entró ese edificio acá? Porque si ayer yo no tenía nada y hoy tengo 300 millones, entonces la DIAN dice que eso es un ingreso y que tengo que pagar un impuesto por ello. Es como un activo omitido, ¿sí o no? Tendré que normalizar esa situación. Ahora, si el, si, el, si el terreno es de la empresa, pues incluyanlo en la empresa. Ese terreno en algún momento la empresa lo tuvo que comprar. Entonces, bueno, en ese momento tenía que haber sido contabilizado. O de pronto fue que lo compraron con plata de los socios y lo pusieron a nombre de la empresa. Pues no importa, haga como que la empresa lo haya comprado. Así sea que le queden debiendo la plata al socio o lo que sea. Si, bueno, siempre hay que buscar eso, cómo fue el origen, cómo la entidad obtuvo la propiedad sobre ese terreno, para así mismo poderlo declarar, ¿ok? Entonces, digamos que el problema contable se soluciona fácil, pero el problema fiscal sí es un poquito más complejo, toca mirar cómo le damos cabida a ese activo en las declaraciones de impuestos. Bueno, y nos dice luego este último parrafito que nos dice, sin embargo, si el valor razonable del componente no se puede medir con fiabilidad, toda la propiedad debe contabilizarse como propiedades, planta y equipo. Entonces, usted puede tener, por ejemplo, un edificio, con mucho gusto, Leila. Puede tener un edificio y en el edificio tiene 4 locales. ¿Es posible medir el valor razonable de esos locales por separado? Seguramente sí. Ahora suponga que usted ocupa uno y alquila 3. Ah, bueno, entonces el que usted ocupa lo va a llevar como propiedades, planta y equipo. Y los 3 que tiene arrendados los va a llevar como propiedades de inversión. ¿Ok? Siempre haciendo ese análisis de materialidad. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí? Ok, ok, ok. Perfecto. Vamos a ver qué nos dice ahora este caso número 15. Una entidad es propietaria de un edificio de 2 pisos. En el piso 1 se arrienda lo mismo, mire, en la misma carretica, a tercero independiente mediante arrendamientos operativos. O sea, un señor vino y me dijo, alquíleme el local. Y yo le dije, sí señor, vale 1.000.000. Hicimos un contrato, cada mes me da 1.000.000 de pesos y listo. El piso 2 está ocupado por el personal de mantenimiento y administración de la entidad. La entidad puede medir con fiabilidad el valor razonable de cada uno de los pisos del edificio sin costo de esfuerzo desproporcionado. Yo creo que este caso es muy claro. ¿Será necesario, será obligatorio allí separar el valor de la propiedad de inversión? Así es. Hay que separarlo, ¿sí? Yo no sé si usted está pensando en los registros contables de eso. No sé si usted está pensando, por ejemplo, cuando compran el edificio y dicen, este pedacito es para usarlo y este pedacito es para arrendarlo. ¿Cómo vamos a contabilizar eso? Bien, porque no es común que tengamos un activo que afecte dos cuentas separadas. Pero bueno, ahorita tratamos de hacer un acercamiento contable.
Bien, es claro que el piso 1 será propiedad de inversión y el piso 2 propiedades planta y equipo. Pero vea que siempre me hace la nota, si el valor razonable no se puede medir sin confiabilidad, sin costo de esfuerzo desproporcionado, entonces los pisos 1 y 2 se contabilizarán como propiedades planta y equipo. Siempre si no se puede medir por separado, siempre me arrastra hacia propiedades de inversión. Ok. Bien, continuemos. Yo creo que al final hacemos unos ejercicios de contabilización, de cómo sería contabilizar esa partida, de qué pasa cuando una entidad compra un terreno, quién decide, por ejemplo, si es propiedad de inversión o propiedad planta y equipo y cómo lo contabilizamos. Muy bien, ¿cómo se miden las propiedades de inversión? Entonces, una vez clasificada la propiedad de inversión, cuando usted ya identificó que es un activo inmueble, identificó que se tiene para obtener rentas o plusvalías o ambas en lugar de ser utilizado, entonces usted dice, bueno, vamos a contabilizar esa propiedad de inversión. Entonces, la entidad medirá, mire que aquí me está dando una orden también, mire que la misma norma es muy clara cuando da órdenes. La entidad medirá las propiedades de inversión. ¿Tienen problemas con el sonido? Ok, muchas gracias. Siempre que tengan algún inconveniente con sonido, inmediatamente me avisan, por favor. Listo. Bueno, si se va por momentos, es posible que sea el internet, bueno, el de ustedes o el mío, no sé. Si se le va a todos es el mío, si se le va a uno solo es el del vecino de ustedes. Muy bien, una entidad medirá las propiedades de inversión por su costo en el reconocimiento inicial. Entonces, reconocimiento inicial, ¿cómo? ¿Cómo se miden en el reconocimiento inicial? Al costo. A propósito de reconocimientos iniciales, yo quiero hacer una pregunta. Voy a abrir aquí mi archivito. ¿Qué día es hoy? 15 de enero del 18. 46 de diciembre. Aquí 2018 0115. Yo quiero hacerles esta pregunta. Se las he querido hacer desde hace días. Pongámoslo aquí. ¿Qué es reconocimiento? ¿Qué es medición inicial? ¿Qué es medición posterior? A ver, vamos a esbozar un poco lo que son esos conceptos, porque de esto hablamos mucho. Siempre que hablamos de NIF hablamos de eso, que el reconocimiento, que la medición en el momento de reconocimiento, que la medición posterior, ¿qué significa cada cosa de esas? Y básicamente estas primeras, ¿cuál es la diferencia entre reconocimiento y medición inicial o qué significa cada cosa? A ver, ¿quién quiere participar para abrirle el micrófono? Ole, si están conmigo o se fueron a tomar chocolate. Ah, no, John Belandia tiene que dar de baja ese micrófono. Pero bueno, puede escribir. ¿Qué será reconocimiento? A ver, ¿qué será reconocimiento? Nos dice John Belandia es incorporar en los estados financieros. Perfecto. Y me gusta mucho esa palabra, incorporar en los estados financieros. De todas maneras, los estados financieros son un informe y uno no contabiliza sobre el informe, sino que pues uno contabiliza en el software, en el libro de contabilidad. Pero sí, reconocimiento tiene que ver con eso. ¿En qué momento
un activo pasivo se da de alta o se lleva a los estados financieros. ¿Sí? Eso lo llamaremos reconocimiento. Muy bien, John, muy bien, Sandra Merari. Entonces, y eso aplica para todos los activos y para todos los pasivos. Ahora, ¿qué será medición inicial? ¿Y por qué se llama así, medición inicial? ¿Y por qué la otra se llama medición posterior? Entonces John nos dice, medición inicial es un momento en el tiempo en el cual se deben usar unas técnicas específicas. Y Juan Pablo nos dice, cuando ingresa el activo a la contabilidad. Por ahí va la cosa, por ahí me gusta la definición. Inicial, en la primera vez que se reconoce, claro. Y de todas maneras, todo se reconoce una sola vez. Entonces la medición inicial es esa medición en el momento del reconocimiento. Es cómo mido el activo en ese momento en el cual lo incorporo en los estados financieros. A eso lo vamos a llamar siempre medición inicial. Y ahora, ¿qué será entonces la medición posterior? Nos dice Gloria Vargas. Medición posterior es por el paso del tiempo pensando en el corte de los estados financieros, por ejemplo, de un año a otro. Así es. Sencillamente la medición posterior es cómo se mide el activo después de su reconocimiento inicial. Un minuto después del reconocimiento inicial ya podemos hacer medición posterior. Una semana después, un mes después. Pero digamos que por tardar a cada fecha de corte de los estados financieros. ¿Cómo voy a presentar o por qué valor voy a presentar una máquina al corte del 31 de diciembre? Si al 31 de diciembre la máquina ya estaba en los estados financieros, tengo que hacer un proceso de medición posterior. Ahora, eso no quiere decir que la medición posterior la haga el 31 de diciembre por la tarde. No, la medición posterior muchas veces la hacemos todos los días, otras veces la hacemos al final de cada mes. Cuando usted dice cada mes voy a hacer la depreciación, usted está haciendo ahí un proceso de medición posterior. Todo lo que pase después del reconocimiento inicial, eso se llamará medición posterior. Y ahora voy a hacer la última pregunta. Esta sí es corchadora. Con esta he corchado a más de uno. Bueno, hay algunos que se corchan solos. Pero a ver, cuando usted hizo el balance de apertura, el ESFA, cuando usted hace el ESFA, ¿eso es un proceso de medición inicial o eso es un proceso de medición posterior? Y no me diga que eso tampoco lo vio en el diplomado. A ver, repitamos la pregunta para algunos para Juan Pablo, que dice que se fue el sonido. Cuando usted hace un balance de apertura, un ESFA, cuando usted hace una implementación de NIF que genera ese ESFA, la adopción por primera vez, los valores que le da a los activos y pasivos, ¿son medición inicial o son medición posterior? Entonces por aquí dice John Belandia que es posterior, Gloria para NIF sería inicial, Sandra es inicial, Juan Guillermo dice inicial, Gloria dice iniciales, posterior a los hechos pero medido con otras técnicas, posterior, inicial, inicial. Oiga, estamos 50-50. Entonces, ojo, tome nota de lo siguiente, por favor. Tome nota de lo siguiente. Si usted tenía una máquina desde hace 3 años antes del balance de apertura, entonces 3 años antes del balance de apertura fue que se hizo el reconocimiento de esa máquina. Y solamente en el momento del reconocimiento hablamos de medición inicial. Solamente ahí. ¿Ok? Solo en el reconocimiento. Entonces, si la máquina estaba desde antes del ESFA, la medición inicial se tuvo que haber hecho allá 3 años antes del balance de apertura. Como ya han pasado 3 años y esa máquina lleva aquí 3 años, a la fecha del balance de apertura lo que hacemos es un proceso de medición posterior. Los ajustes que hacemos en el balance de apertura son un proceso de medición posterior.
porque la medición inicial solamente tiene lugar el día en el cual se reconoció esa máquina en los estados financieros. Y si se reconoció antes del ESFA, pues no importa, la medición inicial quedó hecha bajo otras normas. Y a la fecha del balance de apertura lo que hacemos es ajustar el valor, ajustando la metodología de medición posterior. ¿Listo? Entonces, los valores que se le dan a los activos que venían de periodos anteriores, el valor que se le da en el ESFA es una medición posterior. No por ser un balance de apertura significa que sea la medición inicial. Esa es medición posterior, porque no se están incorporando activos en el estado financiero. Los activos ya estaban ahí, solo se les está ajustando el valor. Ahora, si en el momento del balance de apertura se están incorporando activos que no estaban, eso sí lo podemos llamar una medición inicial. Entonces, solamente si en el balance de apertura se le dio vida, se incorporó el activo en los estados financieros. Pero si ya venía desde antes, no es medición inicial, sino que se trata también de una medición posterior. Entonces, bueno, tome nota ahí. Este es un buen caso para que cuando usted esté por ahí charlando con esos colegas que dicen saber mucho y todo, entonces usted hágale esa pregunta y verá que con eso usted va a saber qué tanto sabe el otro colega. ¿Listo? Muy bien. Entonces, reconocimiento es incorporar en los estados financieros. Medición inicial, ¿por qué valor lo reconozco en ese momento del reconocimiento inicial? Y medición posterior es el valor que va adquiriendo el activo un segundo después y de ahí en adelante de su reconocimiento inicial. ¿Sí? Después de ese reconocimiento, él va adquiriendo un valor, eso ya es medición posterior. Y los del ESFA, si vienen de años anteriores, se les hace un proceso de medición posterior a la fecha de corte del balance de apertura. Bueno, volvamos por aquí. Listo, entonces me dice la norma, en ese momento del reconocimiento inicial, ¿cómo se miden las propiedades de inversión al costo? La mayoría de activos, casi todos los activos, en el momento del reconocimiento inicial se miden al costo, casi todos. Y los que dicen que en el reconocimiento inicial se miden al valor razonable, pues casi siempre el valor de adquisición es el valor razonable. Entonces no es muy común que yo compre un activo y me toque inmediatamente ajustarlo al valor razonable. Eso no es muy común. Lo común es que lo compre y me tocó pagar el valor razonable. ¿Listo? Ok. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Cómo vamos? Muy bien. Ok. Entonces me dice, mídalas al costo en el reconocimiento inicial. A veces uno dice que reconózcalas al costo. Digamos que ese término tiene una imperfección técnica, una inexactitud técnica. Uno no reconoce al costo, uno mide al costo en el reconocimiento inicial. Luego me dice, el costo de una propiedad de inversión comprada, si aquí habla de propiedades de inversión compradas, seguramente en algún momento me va a hablar de propiedades de inversión que no son compradas. Entonces ahora miraremos a ver qué nos dice. Entonces el costo de una propiedad de inversión comprada comprende su precio de compra y cualquier gasto directamente atribuible, tal como honorarios legales, de intermediación, este es bien importante, impuestos por la transferencia de la propiedad y otros costos de transacción. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales del crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos futuros. Interesante. En esto yo creo que sí de una vez hagamos el caso, aunque no hemos hablado de instrumentos financieros, pero hagamos este caso. Una entidad determinará el costo de las propiedades de inversión construidas por ella misma de acuerdo con los párrafos 17.10 al 17.14. Aquí nos está haciendo una remisión a la norma de propiedades, planta y equipo. Bien, entonces vamos a digerir un poco más este párrafo.
Primero, precio de compra. ¿Cuánto pagué? ¿Cuánto le di al dueño de la propiedad por esa propiedad? ¿Listo? Y voy a ponerles este caso. A ver ustedes qué harían en un caso como este. Lo llama alguien y le dice, señor Juan Pablo, señor John Belandia, doña Gloria, doña Sandra, necesito que me asesoren lo siguiente. Compré un edificio en 500 millones de pesos, pero el dueño me pidió que hiciéramos la escritura por 200, porque si lo hacemos por 500 le tocaba pagar como 50 millones de pesos de impuestos. Entonces aceptamos hacer la escritura por 200, pero le di 500. Entonces hicimos un documentico por acá privado, con firma autenticada, donde dice que el precio de verdad son 500 y la escritura dice 200. Entonces le dio los 200 seguramente con un cheque y los 300 ni sé, en efectivo, en un maletín, en una bolsa negra, lo que sea. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el costo o cuál es el precio de compra? ¿200 o 500? Entonces yo sé que algunos empiezan a hacer como, es que la escritura dice 200, pero es que le dio 500. Entonces la pregunta es, ¿el precio de compra está definido por qué? ¿Por la plata que di por el activo o por lo que dice un papel que aparentemente le di? Entonces, ojo con esos casos. El precio de compra es cuánta plata dio usted por eso. Dio 500. Si a mí me preguntan cómo contabilizar eso, entonces yo digo, pues lo compro en 500. Propiedad, planta y equipo, propiedad de inversión en este caso, propiedad de inversión, débito 500 millones. Efectivo y equivalentes, débito por 500, crédito por 500 en efectivo y equivalentes. ¿Sí? John Belandia me dice, hay que ajustar. Yo no sé cómo ajustaría eso. Cuéntame, John, ¿cómo se ajustaría eso? Cuénteme cómo lo ajustarías para que nunca los compañeros lo vayan a hacer. Entonces ahí empiezan a inventar, ¿no? No, es que los 300 eran una plata que tenía de ventas no declaradas, de mercancía comprada de contrabando, ¿no? Pues ahí sí que peor. Ahí sí que peor, ¿sí o no? Tenía esos 300 por allá debajo del colchón. Mire, de todas maneras las normas las escriben unos señores europeos que no están pensando que la gente vende por 500 y escritura por 200. Lo fiscal, pues dígale a aquel que le asesoró diciéndole que hiciera la escritura por 200, dígale que cómo soluciona lo fiscal, porque ahí lo que está haciendo es metiéndose en un problema bien tremendo. Ahora, ¿qué tal que digan, ay no, pongámoslo por 200? Sí, pongámoslo por 200 en los estados financieros, porque es que si lo pongo por 500 en los estados financieros, entonces me meto en problemas fiscales. Pues se está metiendo en otro problema y es que sus estados financieros pues ya no van a cumplir la norma, porque no están mostrando la realidad financiera. Y entonces cuando usted como contador vaya a firmar esos estados financieros, ojalá le tiemble la mano, ojalá ojalá ese día, si usted va a firmar esos estados financieros, mejor dicho, ay, ojalá ese día caiga un aguacero y se vuele el techo de la oficina, se dañe esa escritura. Usted no debería firmar eso, porque cuando usted firma un estado financiero diciendo que se compró algo en 200, cuando en realidad se compró en 500, pues entonces usted se está volviendo cómplice de toda esa figura. ¿Y para qué se hace eso? ¿Cuál es la razón de ser de hacer una escritura por debajo del precio? Esa es la respuesta, mire. Sin pelos en la lengua, eso es evasión de impuestos. Entonces, cuando usted certifica eso, usted se está volviendo cómplice de la evasión de impuestos. Y el día que haya un problema, ¿a quién es el primero que van a llamar? ¿A quién será el primero? El que vendió la casa ya se fue con sus 500, contento.
Bueno, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso, mis amigos, porque eso es meter en problemas a la gente y meternos en problemas a nosotros. El valor de la propiedad es el precio de compra. Claro, estoy en un universo en el cual estoy pensando que si la gente vende en 500, escritura en 500. Si vendió en 500 y escrituró por 200, mejor que no me llamen porque mi consultoría no le va a servir. O sea, yo no soy capaz, yo no sé cómo solucionar ese problema, no sé cómo hacerlo. Entonces, le toca buscar a otro que se lo solucione. Muy bien, entonces el precio de compra. Pero además habla de cualquier gasto directamente atribuible. ¿Atribuible a qué? Atribuible a la adquisición o atribuible a poner el activo en condiciones de uso para poder ser alquilados. Me dice costos de beneficencia y registro. Claro, mire que ahí me dice cualquier gasto directamente atribuible. Cualquier gasto directamente atribuible. Cada que se compra una propiedad, ¿qué hay que hacer? Bueno, muchas veces se manda a hacer un avalúo. Muchas veces se paga una comisión a una inmobiliaria. Muchas veces hay que hacer la minuta. Entonces se contrata un abogado para que haga la escritura de compra y venta, ¿cierto? O el documento de promesa de compra-venta. Luego hay que ir a una notaría y hacer allá la escritura pública. Luego hay que ir a comprar una boleta fiscal que la venden en la gobernación. Luego se va a la oficina de registro de instrumentos públicos y todo eso tiene costos. Entonces pregunto, ¿esos costos o la entidad hubiera incurrido en esos costos si no hubiera comprado el inmueble? Si no hubiera comprado el inmueble, le hubiera tocado pagar abogado, comisiones, boleta fiscal, registro, escrituración. Absolutamente no. Entonces, todos los gastos relacionados con la adquisición, todos esos que le mencioné. ¿Y cómo sé si están relacionados? Con esa pregunta que le dice. Mire que la pregunta estratégica es esta. Si yo no hubiera comprado el edificio, me había tocado gastarme esa plata. Y si la respuesta es no, si esa plata se gastó porque se compró el edificio, esos son gastos atribuibles a la adquisición. Después de la coma me dice tales como honorarios, impuestos y otros de transacción. Esto que tengo resaltado en este momento es una simple lista de posibles casos, pero no quiere decir que solamente los que digan ahí se llevan como mayor valor de la propiedad. ¿Sí? Hay que tener en cuenta lo que me dice antes de la coma. Cualquier gasto directamente atribuible a la adquisición. Entonces no se ponga a buscar si la norma dice, es que para firmar eso, entonces me tocó comprar la boleta fiscal. Y la norma no dice que la boleta fiscal sea mayor valor. Pues no, porque los señores del IASB no saben que en Colombia hay que comprar boletas fiscales. ¿Sí? Si supieran, pues hasta de pronto la pondrían allí como ejemplo. Por eso ellos dicen cualquier gasto directamente atribuible. Luego sí dan una lista de ejemplos que dice tales como. ¿Ok? Preguntas hasta aquí, dudas, inquietudes, objeciones, salvedades, aclaraciones. Ole, ¿yo por qué le apago el micrófono a Samsung y siempre vuelve y aparece prendido? ¿Quién es Samsung? No me ha dicho quién es Samsung. Claro, Juan Pablo, bien pueda, ya mismo le prendo el micrófono. Dale, Juan Pablo, puedes hablar, ya tienes el micrófono prendido. Hola, Juan Pablo, ¿te oímos? No, no lo oímos. No, no te estamos escuchando, Juan Pablo. Pues tienes el micrófono activado acá, pero no te oigo. Bueno, ¿qué sucede con las oficinas? Oficinas movibles, interesante. Samsung soy yo.
Sí, yo sé que Samsung es usted porque cuando usted escribe ahí aparece arriba Samsung, pero ¿quién es usted? Ah, John Lozano estaba camuflado. Bien, gracias John. Bueno, entonces nos dice Juan Pablo, ¿qué pasa con las oficinas movibles que usan en las obras? Los containers. Entonces la pregunta sería, esas oficinas que usan en esas obras, que las pueden instalar y desinstalar, ¿son un bien mueble o son un bien inmueble? Son un bien mueble. Así es. Son un bien mueble porque precisamente las puedo mover. Realmente son edificaciones. Son un tipo de estructura que la puedo instalar, desinstalar. Entonces, en ese orden de ideas, si es una estructura que se puede desinstalar y moverla, pues entonces ya no es un bien inmueble, es un bien mueble. Y si es un bien mueble, entonces jamás se clasificaría como propiedad de inversión. Siempre se clasifica como propiedad, planta y equipo. Yo ni siquiera la clasificaría como una construcción. No sé, es más, le crearía una cuenta distinta. Oficinas modulares, oficinas muebles. Es un tipo de propiedad, planta y equipo y no lo depreciaría, ni lo reconocería, ni lo clasificaría en la misma cuenta que llevo las edificaciones. ¿Listo, Juan Pablo? Ese sería el tratamiento que yo le daría. Ahora, si alguien tiene otra idea, pues me gustaría escucharlo y de pronto lleguemos a algún acuerdo. Pero realmente no es un tipo de bienes de los que se clasificarían como propiedad de inversión. Y además, ¿qué tal que yo tenga un negocio de alquilar esas oficinas móviles? Entonces a mí me llaman los constructores, me dicen, vea, instáleme una oficina y una bodega y un depósito en tal parte. Voy, lo instalo allá por un año, 2 años, me pagan y al año o 2 años entonces ya me la llevo para otra parte. Realmente lo que tengo es algo distinto a una edificación y nunca lo voy a llevar como propiedad de inversión. Nos dice John Lozano, profe, si los gastos de escrituración me costaron 50.000 y a los 2 meses le cobro el 50% al vendedor, meto esos costos, neteo. Pues mire, la verdad es que si se pagaron 50 millones, pero 25 los puso el vendedor, pues es menor costo para usted. No sería lógico reportar un gasto por 50. Y además después le tocaría reportar algo así como un ingreso por 25. Y no, realmente su negocio no es hacer escrituras. ¿Sí? Simplemente usted tuvo un gasto de 50, de los cuales le devolvieron 25 millones. Entonces, no tiene sentido reconocer los 50 como gasto para luego tener que reconocer un ingreso por 25. ¿Listo? Bien, por favor me confirman si me oyen. ¿Desde dónde no me oíste, Sandra? ¿Desde dónde no me escuchaste? Ah, Sandra no me está escuchando. Un segundito, por favor. Bien, entonces, ¿qué pasa si yo pago la escritura 50 millones en diciembre del 2017 y me devuelven 25 en mayo del 2018? Entonces la primera pregunta que les voy a hacer es, ¿desde diciembre yo sabía que en mayo me iban a devolver 25? ¿O en mayo llegó el otro y me dijo, ay, venga, yo le voy a dar 25? Mire, si desde diciembre yo sabía que el señor me iba a responder por 25,
entonces desde diciembre le llevo una cuenta por cobrar y un menor valor del gasto. Si no sé, simplemente dijimos yo pago la escritura y ya, y después apareció con 25 y me los dio, cosa que no creo probable, entonces en mayo que me dé los 25 voy a decir que tengo una ganancia. Así, ahí ya sí no tengo nada más que hacer, ya los gastos del año pasado ya se cerraron, el periodo pasado ya está cerrado, entonces ahí sí voy a decir que tengo una ganancia. Una ganancia, ¿por qué concepto? Llámela como quiera, ahí sí le acepto que use esa cuenta que llaman recuperación de costos y gastos y no hay problema, y tendrá que pagar su impuesto de renta por eso y todo, ¿listo? Pero de todas maneras, recuerde que los costos de escrituración, registro y todo eso los vamos a llevar como mayor valor del activo. Ah, bueno. Entonces, si desde diciembre yo sabía que me iban a dar los 25, pues de una vez menor valor del activo. Si no tenía cómo saberlo, pues entonces no lo reconozco. Perfecto. Bien. Miremos si hay alguna anotación adicional para que hagamos un ejercicio de valor presente. A ver, ejemplo número 16. El 1 de enero del 2001, del 2021, para que ya nos quede más actualizado. Una entidad compró un bloque de oficinas, un edificio, por 1.000.000. El precio de compra se financió con un préstamo de 1.010.000, que incluía 10.000 de comisiones por obtención del préstamo. O sea, me entregaron 1.000.000, pero quedé debiendo 1.010.000. El edificio sirve como garantía del préstamo. La adquisición del edificio implicó costos legales directos e impuestos no recuperables por la transferencia de la propiedad de 10.000 y 50.000 respectivamente. En el 2021 la entidad remodeló el edificio transformándolo en apartamentos residenciales de lujo para arrendar a tercero independiente mediante arrendamiento de operativos. Otra vez la misma carretica. Los desembolsos incurridos al remodelar el edificio fueron los siguientes: 100.000 en permisos de planificación, 1.500.000 de costo de construcción. Costó más la construcción que el edificio, costó 1.000.000, 1.500.000 de remodelación, que incluyen 60.000 de impuestos recuperables. Listo. La remodelación finalizó y los apartamentos estuvieron listos para ser arrendados el 1 de octubre del 2021. Se habían comprado el 1 de enero, estuvieron listos el 1 de octubre. Respecto de este edificio, el gobierno local le cobró a la entidad impuestos en concepto de servicios en la propiedad por 1.000 mensuales. Entonces, bueno, la primera pregunta es si este edificio es una propiedad de inversión, ¿sí o no? ¿Qué opinan ustedes allá? Listo, 2 opinan que sí, es propiedad de inversión, 3 opinan que sí. Los demás supongo que también opinan que es propiedad de inversión. Mire que desde que lo compré tenía la idea de que los iba a volver a apartamentos para alquilarlos. Entonces, si esa es la intención desde que se compra, es una propiedad de inversión. Si lo compré pensando en que lo iba a remodelar para operar allí, desde que lo compré es propiedad planta y equipo. Pero en este caso no, se compró y pues ya se sabía o se pensaba en volverlos a apartamentos para alquilarlos. Segundo, ¿cuál es el costo de ese edificio en el reconocimiento inicial? Muy bien. Entonces vamos por aquí. Pues esto borrémoslo, que no voy a hacer ninguna nota sobre eso. Ejercicio 16. Entonces, ¿cuál es el costo? ¿Qué componentes incluyen el costo? Entonces, primero tenemos 1.000.000 es el precio de compra, según lo que nos dice acá. Ese es el precio de compra, ¿sí?
1.000.000. Entonces vamos a decir acá, precio de compra, 1.000.000. Luego nos dice, se financió con un préstamo de 1.010.000. O sea, hubo que darle 10.000 a un tramitador o a un comisionista para que nos prestaran para que nos prestaran pues plata para comprar el edificio. Entonces la pregunta es, los 10.000 que tenemos aquí serán mayor valor del edificio, sí o no. Qué bien como cayeron en la cascarita. Miren amigos, una cosa es pagar una comisión porque me ayudaron a encontrar y a comprar el edificio, y otra cosa es pagar una comisión porque me ayudaron a obtener el crédito. Muy bien, Sandra, muy bien. Una cosa es pagar una comisión para que me ayuden a encontrar el edificio. Otra es pagar una comisión para que me ayuden a obtener el crédito. Las comisiones que pago para que me ayuden a encontrar el edificio son mayor valor del edificio. Pero si pago una comisión para que me ayuden a obtener el crédito, ese es un costo del crédito, no del edificio. Bien. Y la sección 25 dice, mire, podemos de una vez mirar la sección 25. Punto 1. Los costos por préstamos nunca se capitalizan, siempre se llevan al gasto. Punto 2. Fin. Pase a la página siguiente. Entonces, esos 10.000 en realidad son un costo del préstamo, no son un costo del edificio. O sea que esos no. Y voy a hacer una nota aquí. Los 10.000 de comisión son un costo del préstamo, no del edificio. Se deben llevar al gasto, como lo dice la sección 25. Muy bien, sección 25, nunca se capitalizan costos por préstamos. Entonces esos 10.000 no. Luego me dice, el edificio sirve como garantía del préstamo, costos legales directos e impuestos no recuperables de 10.000 y 50.000. Entonces aquí costos legales, impuestos, todo eso es mayor valor del costo del edificio. En el 2021 la entidad remodeló el edificio, transformándolo en apartamentos tal con los siguientes costos. 100.000 en permisos de planificación. Permisos de planificación, ¿se los puedo agregar al costo del edificio o serán un intangible? Bien, entonces una persona dice al edificio. Muy bien, John. Es que el permiso de planificación precisamente es para construir el edificio, para nada más. Entonces por eso es costo del edificio. 1.500.000 en costos de construcción, pero incluyen 60 de impuestos recuperables, por ejemplo IVA descontables. Entonces aquí voy a decir costos construcción. 1.500.000 menos 60. 1.440.000. Muy bien. Luego decimos, la remodelación finalizó y los apartamentos estuvieron listos para ser arrendados el 1 de octubre. Respecto de este edificio, el gobierno local le cobró a la entidad impuestos en concepto de servicios en la propiedad por 1.000.000 mensuales. Pregunto, este 1.000.000 mensuales que le cobró el gobierno por este edificio, supongamos que esto es similar como al predial, pero se lo cobran cada mes.
¿Hará parte del costo del edificio, sí o no? Bien, yo diría que no. O sea, estoy de acuerdo con ustedes. Yo diría que no. De pronto alguno podría decir, y ya vamos a mirar cómo se soluciona el edificio, de pronto me podrían decir que mientras el edificio esté en construcción, le vamos a capitalizar estos 1000 mensuales. Es posible, vamos a ver qué dice el material. Bien, si usted compra el edificio, aunque lo esté remodelando, de todas maneras le van a cobrar predial, mi estimado John. Entonces, siempre de todas maneras tendrá que pagar. Bien, entonces según esto, según nuestro cálculo, el costo debería ser 2.600.000 si hacemos una nota. Estamos considerando que los 1000 mensuales de impuestos los vamos a llevar como gasto. Es posible que alguno quiera capitalizar estos 1000 mensuales como costo del edificio mientras esté en remodelación. Es posible, yo no lo negaría, no lo negaría. El compañero John Lozano no puede ingresar. ¿Qué le pasó a John Lozano? A ver. Ah, pues yo lo invito. Vamos aquí a invitar. Ah. Tan raro. Parece que se salió, cerró la aplicación. Bueno, no me da cómo invitarlo tampoco, mi estimado John. Porfa, dile por el chat que parece que hubiera cerrado sesión en Bliss, que vuelva a ingresar y con el mismo código de reunión se debería poder unir. Ok, entonces vamos a ver cómo soluciona aquí el material. Entonces nos dice lo siguiente. El precio de compra, el 1.000.000, estamos de acuerdo. El impuesto por transferencia de propiedad, 50.000. O sea, este 1.000.000 nos quedó bueno. Estos 50 también. Honorarios legales, 10.000. Aquí. 100.000 de permiso de planificación, véanlos aquí. 1.440.000 de costos de construcción, véanlos aquí. Y miren lo interesante. Aquí nos dice que los 1.000 de impuestos que se pagaron durante los 9 meses de remodelación se los están cargando como mayor valor de la propiedad de inversión. Entonces, por eso les decía, es posible que algunos quieran hacer esto y no hay ningún problema en hacerlo. Aquí nos está diciendo párrafo 16.5 y 17.10. No son impuestos recuperables y además como el edificio todavía no está en uso, entonces puedo cargarle todavía costos al edificio. Bien, entonces no es descabellado llevar esos impuestos como mayor valor del activo. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si usted compra un lote para construir unos apartamentos para luego venderlos. Según esto, pues el predial que le cobran por ese lote lo puede considerar mayor valor del costo y no habría ningún inconveniente. Realmente no tengo problema, por eso hice la nota aquí. Algunos
querrán capitalizar esos 1000 mensuales. Yo no lo hice, ¿sí? Pero es posible que alguno lo quiera hacer y no está mal. ¿Listo? ¿Es claro ese punto, mis amigos? Permítame un momento. Ay, John Lozano, que no puede ingresar y lo que pasa es que se le acabaron los datos, me dice. Perfecto. Sandra me pregunta, profe, ¿usted cuándo incorpora el video de hoy a YouTube? ¿Cuándo lo reconozco? Yo lo pongo a producir, queda producido hoy, queda subido hoy. Entonces, si ha podido ver el otro, va a poder ver este. Yo les voy a pedir un favor, los que no han podido ver los videos, háblenme por el WhatsApp y nos ponemos de acuerdo en un momento en que podamos conectarnos por TeamViewer para poder ver su pantalla y mirar a ver qué podemos hacer. ¿Listo? El de impuesto diferido, yo no recuerdo si ya lo monté, pero voy a revisar. Si no les he dado permiso, reviso y es que ni siquiera me acuerdo si ya está subido, pero si ya está subido, de una les doy el permiso. ¿Listo? Ok. Bueno, volvamos por aquí entonces. Entonces miren, eh, hagamos un casito, hagamos un casito de compra con pago aplazado. Voy a plantear aquí un caso, con mucho gusto, amigos. Voy a poner caso 16.b. Una entidad compra un edificio por, pongámosle 1000 millones, pues para que quede con cuerpito. Paga 300 en el momento en el cual le elaboran la escritura. O además, paga 300 en el momento de firmar la promesa de compra-venta. Los 700 los pagará en cuotas semestrales de 100. Los 700 pagarán cuotas semestrales de 100 millones. La entidad adquiere el derecho a usar y usufructuar el edificio desde que paga los 300 iniciales. La escritura se perfeccionará cuando haya terminado de pagar el valor total. Primera pregunta. ¿Se reconoce el activo cuando se elabora la promesa o cuando se elabora la escritura? ¿Qué dicen ustedes, amigo? ¿Se contabiliza cuando se hace la promesa o cuando se hace la escritura? Muy bien.
Perfecto. Usted recuerda que antes lo que se hacía era crear dizque una cuenta por cobrar. Uno decía cuentas por cobrar. Sí, creo que había incluso una cuenta para los contratos de compraventa. Entonces, sucede que si yo ya tengo el uso, el usufructo y todo eso, ya el activo es mío. Ajá, que no tengo todavía la titularidad legal, sí, eso me restringe algunas cosas. Pero incluso yo le hago una pregunta, ¿esta entidad podría vender ese edificio antes de acabar de pagar lo que le debe al vendedor? ¿Podría vender el edificio? ¿Sí o no? Podría vender el edificio antes de terminarle de pagar al vendedor, antes de que le hagan la escritura. Claro que sí. Simplemente se pone de acuerdo con el vendedor y con el otro comprador y le dice hágale la escritura a él tal y le paga el saldito ahí de una vez y listo, no hay ningún problema. Entonces fíjese que hay algunos que me dicen que es que no lo podría vender, pues cómo no lo va a poder vender. Perfecto. Muy bien, entonces se reconoce el activo desde el momento en que se firma la escritura. Pues es allí cuando se obtienen los derechos de uso, los riesgos y ventajas relevantes. Perfecto. Segunda pregunta. ¿Cuál es el valor por el cual se debe medir esta propiedad de inversión? Entonces la norma me dice las propiedades de inversión se miden en el reconocimiento inicial al costo. Pero por allá decía que si el pago se aplazaba más allá de lo normal, pues entonces se reconocía o se medía por el valor presente. O sea, no por 1000, sino por el valor presente de lo que se va a pagar. ¿Ok? Entonces, respuesta. El activo se mide por el valor presente de lo que se va a pagar. Pregunta, ¿cuál es el valor presente de lo que se va a pagar? ¿Cómo se calcula esa cuestión? ¿Cómo se calcula esa cuestión? No, Juan Pablo. Lo que paga antes de la escritura no es anticipo. Lo que paga antes de obtener los riesgos y ventajas significativos del activo es un anticipo. Sí. Pero si ya llegó el momento de reconocer el activo, ya se acaba el anticipo y ahora tengo un activo. Entonces, valor presente del pago va a ser igual a valor del pago, hay un pago de 300. Esto hay varias formas de hacerlo, voy a hacerlo con una metodología muy sencilla. Cuota 1, cuota 2. Muy bien, John, bienvenido nuevamente. Y va a pagar 7 cuotas de 100. ¿En qué momento? Bueno, John dice que me oye muy pasito. Seguramente si está en un portátil se escuche pasito. Es problema casi siempre de los portátiles, no tienen buenas bocinas. Yo les recomiendo, si tienen manos libres del celular, yo uso manos libres del celular y con eso trabajo perfecto. El primer pago se va a hacer ya, entonces el plazo es 0, ya, hoy. La cuota 1, dentro de 6 meses. Digamos que el plazo aquí es un periodo. La cuota 2, en el periodo 2, periodo 3, periodo 4, 5, 6 y 7.
Ahora tenemos que buscar una tasa, bien lo decía por allí Sandra Merari, tengo que tener una tasa, claro que sí, y con eso calculamos el valor presente. El valor presente de los 300 son 300 porque eso los pago de una vez. Y el valor presente de los otros va a ser con la función valor actual, el número de periodos, va a ser 1. John Lozano está tratando de manipular mi computador. No vas a poder, John. Bien, entonces el valor presente con esta función valor actual, tasa de interés que no la he buscado, ya enseguida la vamos a buscar, número de periodos, entonces esos 300 se van a pagar en el primer periodo, aunque el periodo sea semestral, pues yo aquí pongo que cada cuota es en un periodo, lo que pasa es que son periodos de 6 meses, si son periodos de 6 meses tendré que poner tasa de interés de 6 meses. En pago no voy a poner nada, sino que voy a poner que los 100 son un valor futuro. El concepto pago se utiliza cuando voy a trabajar con anualidades, que no es este caso. Esto lo podría hacer con anualidades, pero lo quiero hacer así porque también es posible que se haga un acuerdo que diga págueme 100.000, luego 120, luego 80, luego 40. Entonces, para eso es mejor tener esta tablita. Si todos los pagos son iguales, como en este caso, se podría trabajar o calcular con anualidades. Y por aquí me da el valor presente. Bueno, como todavía no tengo tasas, todos me van a dar 100. Entonces aquí el valor presente sería 1.000.000, pero hay que encontrar la tasa de interés. Entonces, ¿cómo calculo la tasa de interés? ¿Qué tasa tomaría? Este es un anticipo de la sección 11 de instrumentos financieros. La norma le dice, busque una tasa de interés de mercado para un instrumento financiero similar. En estos casos, ¿cómo se encuentra esa tasa? Simplemente pregúntese lo siguiente. Si en lugar de que me financien, yo me voy a un banco para que me preste plata para comprar el edificio y pues como garantía le doy una hipoteca, entonces la pregunta es, ¿qué tasa de interés será que me cobran? ¿A cómo está la tasa de interés de crédito hipotecario? ¿Alguien tiene ese dato fresquito que haya hecho recientemente algún negocio hipotecario? ¿A cómo está la tasa de interés hipotecario? Entonces me dice Gloria 0.9, esa es mensual, ¿cierto? 0.9 mensual. 0.9%, pero lo que pasa es que yo la necesito semestral. Entonces, bueno, hacemos aquí la función, bueno, no sé cómo se convierte con función, simplemente digo 1 más tasa de interés elevado, que se me hizo mi elevado, aquí está, a las 6, todo eso menos 1. La formulita les va a quedar ahí en el Excel, ya la van a poder tener. Entonces aquí tengo, si esa es la tasa mensual, aquí tengo la semestral. 5.52. Ojo. Entonces, ¿qué ocurre? El valor presente de lo que voy a pagar son 867,829. Fíjese que la promesa de compraventa dice que el precio son 1.000.000.000 y le doy 300 hoy y le doy 100 cada 6 meses de aquí para adelante. Entonces pregunta, ¿hay algún problema en que la promesa diga 1.000 y el activo se contabilice por 867? ¿Hay algún problema con eso? ¿Alguna dificultad?
Miércoles, ¿están conmigo o ya se fueron a tomar chocolate con ¿qué? Chocolate con queso crema? ¿Hay algún problema? Ojo, la promesa de compraventa dice 1.000 millones. Pagaderos en XXX, como decía arriba. El activo se va a reconocer por el valor presente. ¿Algún problema? Entonces, ojo. Pues digamos que problema, así como que uno diga que, uy, no, hasta voy a renunciar a la carrera, no. Pero sí hay una situación particular. Ojo, los intereses que se generan posteriormente se pueden capitalizar, ¿sí o no? Habíamos dicho quiénes, John. Usted y yo, no, la sección 25, así es, correcto. Entonces, ojo que Sandra me dijo algo que me dejó desconcertado. Sandra me dice, no hay problema porque luego se incrementa el activo. Ojo, Sandra, es que no vas a poder capitalizar los intereses. El activo va a quedar por 867.829.000. Los intereses, o sea, 132.181.000 que vas a generar de intereses. Los intereses son este menos este. Eso nunca lo vas a poder capitalizar como parte del activo. Eso va a tener que ir al estado de resultados. Eso es, muy bien. Entonces, ojo, los intereses no se pueden capitalizar. La situación que se genera es que para efectos fiscales el activo va a tener un valor de 1.000 millones. Entonces tendrá o generará más bien una diferencia temporaria y por lo tanto un impuesto diferido. ¿Listo? Entonces el único problema, la única situación es que para efectos fiscales el activo se va a reconocer por 1.000, pero para efectos contables por 867. Yo voy a dejar planteado un casito para que iniciemos con ese la próxima sesión. Ejercicio 16b. ¿Cómo se contabilizaría si la mitad del edificio se va a usar y la otra se va a alquilar? La segunda, ¿cómo se calcula el impuesto diferido en este caso? Voy a dejar planteado el ejercicio. Quisiera quedarme otro rato, pero no voy a alcanzar, por eso de una vez lo escribo para que no se nos olvide. John, tranquilo que aquí con este mismo caso vamos a hacerlo. Si la mitad del edificio se va a usar y la otra se va a alquilar, entonces vamos a hacer un ejercicio de contabilización de un solo activo en dos partes y vamos a calcular el impuesto diferido. Esto lo hacemos entonces la próxima sesión, que la tenemos, ojo, ¿cuándo tenemos sesión? Jueves 18. ¿Sí? Por favor, próxima sesión jueves 18 a las 6 p.m. Allí nos vemos entonces. Que Dios me los bendiga. Un abrazo a todos y hasta luego.